Miren, en el tablón lo último que aparece publicado, que no es una actividad, simplemente es un resumen de la encuesta que se hizo a ustedes mismos, al grupo de la clase, sobre el uso de las redes sociales. No tienen que hacer nada con eso, pero simplemente es devolverles información sobre, si entran al documento, tienen descargado el PDF acerca de lo que ustedes opinaron del uso de las redes sociales según edades o según particulares y empresas, y el uso que se les da en cuanto, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana. Eso es una devolución nada más. En cuanto a trabajos de clase, yo tengo acá algunas cosas que ustedes todavía no las vieron publicadas y las van a ver publicadas después. Tenían duda, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay varios que me deben esta actividad que tenía que ver con realizar un Genial.ly. Usaron distintos formatos o distintas plantillas de presentación. La sugerencia siempre a aquellos que están pendientes, miren el detalle, hay mucha gente de los 2 sextos que todavía no entregó, así que aquellos a los que se las he ido devolviendo vieron la observación que les hice de que no es necesario copiar textualmente todo el texto. Cuando uno hace una presentación, sea Genial.ly o sea PowerPoint o sea el formato que fuese, la recomendación es que no copien textualmente todo el texto, más vale combinando una síntesis del texto con algunas imágenes, se hace más atractiva la lectura. Aquellos que por ahí tienen dificultad en la realización de esta actividad y no han cumplido todavía, les pido que por favor se comuniquen con cualquiera de las 2 profesoras y nos pidan ayuda, pero que no se dejen atrasar esto. En este otro trabajo, lo que tenían era una gran libertad, ¿no es cierto?, porque ustedes recibían, si yo voy directamente a ver las instrucciones, una pantalla en línea, una pizarra en línea. Entonces era mucho para leer por ahí acerca del desafío de la moda y la sustentabilidad. Miren, el rubro de la indumentaria y el rubro de, en general, todo lo que es ropa, accesorios, está frente a una encrucijada bastante grande, porque por un lado es una de las áreas donde más se explota el tema de el marketing, campaña tras campaña. En cada uno de los cambios de estación se le trata de vender al cliente y de atraerlo con campañas novedosas, atractivas. El hecho es que dejemos de lado lo que teníamos en el guardarropa de la temporada anterior y pasemos a comprar cosas nuevas. Pero eso se volvió bastante complejo en este tema del desafío de cuidar el ambiente y de buscar algunos conceptos de moda que tengan que ver con la sustentabilidad, tanto desde la producción, desde la fabricación, los tintes o los químicos que se utilizan para el teñido, los materiales con los que se construye la indumentaria. Todo ese tipo de cosas por ahí queda reflejado en estos artículos que ustedes tienen aquí y en algunas iniciativas que se llevan a cabo para usar materiales sustentables por un lado o para crear esas ventas en línea o a través del uso de la tecnología y de las redes de productos que son usados pero que están en buen estado. Miren, acá yo les puse el ejemplo que salió de Máxima y las hijas, pero si ustedes buscan páginas web van a encontrar un montón de las modelos y actrices conocidas de la tele que participan en esos sitios donde comercializan o venden ropa que tiene 1 o 2 puestas nada más, y que en definitiva el que las quiere adquirir, como es ropa de marca y tiene muy poco uso y está en perfectas condiciones, a un precio muy rebajado que si fuese completamente nuevo se puede conseguir. Y las redes o el comercio electrónico ha permitido eso de crear sitios de venta de forma usada por fuera de lo que es el local en el shopping o la forma de venta tradicional de las grandes marcas. Entonces, para los que me manifestaron al ingreso de la reunión que tenían dudas, ustedes tienen libertad acá, si quieren,
por ahí yo les puedo mostrar algunos, hay un par de alumnos que entregaron esta actividad y yo les hice por ahí algún tipo de comentario. A ver, me fijo en alguna que ya haya sido evaluada, aparece al final, por ejemplo, alguna evaluada. Por ahí les hice comentarios, alguno que lo ha presentado. ¿Pueden utilizar imágenes? Sí, porque esta pizarra de Google, que es Jamboard, permite incluir imágenes. Entonces ustedes pueden buscar alguna imagen que vaya relacionada con esto y pueden poner, como en este caso alguien presentó, es Emiliano del otro curso, pero yo le hice una observación de que por ahí hizo tipo esquema cada uno de los artículos, y sin embargo no, por ahí no integró todo en el concepto o en algún principio, en algún recuadro donde podría haber puesto el desafío de la búsqueda de sustentabilidad en un rubro, ¿no es cierto?, como es el de la moda, que trabaja tanto con el marketing, que no es el único rubro en realidad, pero hay algunas áreas en las que esto de querer comercializar mucho, o inclusive el tipo de packaging o de envase que se utiliza en algunas industrias, se contrapone muchísimo con lo que es el nuevo concepto de cuidado del ambiente. Entonces, ustedes por ahí pueden armarlo tipo esquema, hay otros que no lo presentaron tipo esquema, sino que pusieron todos cartelitos dispersos en la pantalla, pero en esto tienen libertad. Y la idea fue pedirles un trabajo que fuese más desestructurado y que no les llevase tanto tiempo de elaboración, porque ustedes acá no tienen como en el trabajo de Genial Lee que dedicarse tanto tiempo a producirlo, sino que una vez que leyeron las ideas principales de lo que han leído, lo pueden de alguna manera volcar con total libertad en esa pantalla. Es como si uno les dijera, pasen al frente, pasen al pizarrón en el aula e intenten volcar las ideas principales de esa actividad. Así que ahí, como les digo, tienen total libertad para presentarlo, tratando de encontrar, como les dije, un hilo conductor o una idea general de por qué todos esos artículos distintos están puestos bajo ese mismo tema o título sugerido para que ustedes lo piensen. Yo lo que voy viendo es que por ahí no entré ayer y hoy y tengo 2 trabajos más para corregir acá. Si hay alguno de ustedes que lo entregó, tengo pendiente la devolución. Pero mientras tanto, vayan tratando de realizar que en realidad vence para mañana. Así que, como les dije, ese trabajo todavía tienen tiempo para presentarlo. Como la videollamada estaba pensada para hoy, publicamos con las profes un trabajo más que la fecha de entrega, fíjense ustedes, es 9 de junio. Quiere decir que a partir de mañana tienen una semana para pensar este trabajo. Es un trabajo de creatividad o de elaboración. No van a poder contestar preguntas concretas sacadas del material. Si yo veo en detalle la tarea, la vamos a ir leyendo y la vamos a ir comentando para que ustedes se orienten. Y después, si no queda del todo claro, lo mismo, como siempre, por WhatsApp nos consultan a las profes y los podemos orientar. El tema es logística, esa versión de la logística o lo que tiene que ver con la distribución de productos, ahora vinculado a comercio electrónico. El material es un material nuevo que la profe Vero consiguió un libro de edición de este año con todas estas temáticas para darles un poco más actualizado el tema del marketing mix, porque esa primera unidad que desarrollaron ustedes, el cuestionario de las 40 preguntas a principio de año, ya tiene sus añitos y hay versiones muy nuevas de todo lo que es las 4 variables del marketing mix. Ya vimos algunos cambios de cómo producto evolucionó a cliente, de cómo impulsión o publicidad evolucionó hacia una forma nueva de comunicación y por eso trabajamos tanto el tema de las redes sociales.
Estamos viendo, ¿no es cierto?, conceptos que son cuestionados, como por ejemplo el tema del packaging o del envase a partir del principio de la sustentabilidad. Y nos quedaba pendiente algo para profundizar, que es el tema de cómo la distribución, ¿no es cierto?, o la logística de distribución ha sido totalmente modificada por el tema del comercio electrónico. El material no es del todo breve, pero es, a ver si me lo abre y no demora tanto en mostrárselos, es bastante atractivo. Ya trabajaron ustedes para el tema de las redes sociales con este mismo formato o con este mismo libro. Y es absolutamente interesante porque ustedes como clientes, cada vez que mandan a pedir un producto vía internet a cualquier sitio, les llega algún distribuidor a la casa o van a retirarlo al correo, pero es un desafío enorme el que asumen las empresas actualmente para hacer llegar esos envíos al cliente en tiempo, en forma, de la manera más ágil y más rápida posible. Si alguna vez se dedicaran a vender algo, aun cuando sean cosas usadas, porque si a través de Mercado Libre se les ocurre vender algo que tengan en la casa, también hacen uso de esta forma de distribución. ¿No es cierto que a gran escala las empresas tienen que resolver un montón de cuestiones? Por ejemplo, el seguro de los productos que se envían utilizando formas de distribución no convencionales, porque no utilizamos ni camiones ni transportes en gran escala, sino que muchas veces se trata de productos de gran valor, pero de escaso volumen, y que ha venido a modificar totalmente la forma de hacer llegar productos a los clientes. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a leer el material, le dan una lectura rápida porque vieron que hay cuadraditos de texto donde están destacados en ese material las cosas más importantes que hay que pensar. Inclusive hay una parte de este segundo documento donde aparece el tema de la carta de porte que se firma digitalmente, y el tema de firmar digitalmente a través de un celular, por ejemplo, es algo que ya lo estamos viendo en el comercio cotidiano, por ejemplo, en el uso de tarjetas de crédito. Entonces hay otros documentos comerciales y hay otras operaciones que también pasaron a estar digitalizadas de esta forma. Ustedes van a leer todo esto y tienen acá un tutorial que yo se los voy a intentar mostrar ahora cómo funciona. Van a poder elegir una de dos cosas. Acá les dice elegir una de las dos. O carta corporativa o propuesta de proyecto. ¿Dónde lo van a encontrar eso? No lo tienen que armar ustedes. Van a partir de Drive, van a partir de Mi Unidad. En este caso van a buscar documentos de Google. Esto que estoy diciendo lo tienen también ahí en un tutorial. Y desde una plantilla van a buscar esas dos que yo les señalé por escrito, que son, inclusive les digo, si no están acostumbrados a usar los documentos de Google que tienen en línea, hay algunos que a ustedes les van a resultar a futuro de mucha utilidad. Por ejemplo, currículum. Por ejemplo, si tengo que presentar una carta y no sé muy bien cómo hacerlo. Fíjense que hay bastante armado. Si voy a la opción cartas, más abajo tengo cartas, van a elegir, les dije, corporativa, porque es como que ustedes son consultores o asesores para alguien que va a realizar distribución mediante comercio electrónico, y ustedes le tienen que recomendar qué cosas va a tener que tener cuidado. Alguien que es completamente ignorante y no sabe qué resolver acerca de la logística en estos tiempos, ustedes a través de una carta le van a poder dar una recomendación. Y si no, en proyectos, yo les puse ahí, o les sugerí uno, que es una propuesta de un proyecto, como que alguien viene realizando distribución de manera tradicional, se quiere pasar al formato nuevo de distribución, y de esa manera, entonces, ustedes son los que, acá se los dice, asumen el rol de consultores de empresas, son especialistas en comercio electrónico, y van a darle información.
¿De dónde la van a inventar la información? Y bueno, se van a nutrir de lo que dice estos dos textos que tienen escaneados aquí abajo. En el contexto actual, entonces, dominar esta información, siendo clientes o siendo empresarios, es sumamente vital. Y si ustedes se dan cuenta, no es demasiado largo la producción del trabajo que tienen que hacer. Lo que pasa es que tienen que leer para saber o para decirle por carta o en una hoja que tiene dos o tres páginas, un proyecto, comentarle al empresario en qué aspectos debe poner especial atención para pasarse a un sistema de logística en esto de distribución cuando se trata de ventas por internet. Así que eso por un lado, todas las dudas que vayan teniendo las van recordando y cuando terminemos o termine yo de explicarles, pueden preguntarme acerca de esto. Hay un último trabajo y por ahí... Sí, Vero. Un segundito. Otra de las aclaraciones que les quería hacer, Dale. Cuando ustedes lean el material, está, por ejemplo, dividido. ¿Qué pasa cuando compramos, por ejemplo, o queremos vender mercadería en el extranjero? Está dentro de lo que son las reglas del comercio internacional, que es lo que tenemos que aclarar para la distribución. Después, por ejemplo, cómo se elige la forma de distribución dentro del país de acuerdo a la cantidad de kilos que uno tiene que llevar. Por ejemplo, si lo vas a distribuir en las ciudades en moto, no sé, en un transporte, en un colectivo, en una combi, si es en contenedores. Esa es otra de las aclaraciones que hay. Cuando se hace un envío, por ejemplo, tercerizado, que se ponen de acuerdo entre varias empresas y contratan a una empresa que hace la distribución. Plantea también bien, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros encargamos algo, tiene que llegar tal día y, por ejemplo, no estamos en nuestra casa y eso es un costo para la empresa. Entonces, antes de devolverse el repartidor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es otra de las cosas que van a ir viendo. Y lo que a mí me llamó un poco la atención es qué pasa, por ejemplo, cuando hay una empresa que diseña los planos de los productos con impresora 3D y uno pide ese plano o el diseño y los puede llegar a revender como una empresa. Eso está en una de las últimas páginas después de lo de la carta de porte, que está como para trabajar. Es decir, que hay una empresa grande que es la que hace todo el diseño y los planos y pequeñas, no sé, como si fueran, creo que acá, por ejemplo, en el IPED a lo mejor está la impresora 3D. Bueno, teniendo el plano, hay para imprimir llaverito, no sé, diferentes cosas, apoya auriculares. Una empresa que se encarga a su vez de reproducir eso y después venderlo. Que eso, bueno, es una de las cosas también bastante innovadora, y lo que es la logística de los servicios premium, que por ahí vayan para ir prestando un poco atención. Lo de la impresión en 3D en el comercio electrónico está en la página 143. Un poquito les quería dejar aclarado. Está. Ya desde el inicio del material está bien, Vero, las aclaraciones. Por eso les decimos, es muy interesante porque tiene que ver con lo que pasa por estos días en nuestra vida y en nuestra forma de adquirir productos, y más adelante por ahí en la forma de ustedes de vender productos. Al principio les habla fundamentalmente del desafío de la logística en estos tiempos, de pedidos atomizados. Eso de pequeños pedidos que recorren distancias enormes. Ustedes deben haber escuchado, si no lo hicieron alguna vez, algún pedido de gente que se compró un vestido o una campera, un par de zapatos o zapatillas traído de China o de Singapur o de algún lugar que dio la vuelta prácticamente la mitad del mundo. Entonces son pedidos que salen de empresas que están destinados a una casa en particular y que son en pequeños volúmenes. No estamos hablando de grandes contenedores o de grandes importaciones de empresas. Es una importación que se realiza prácticamente desde una casa, y el volumen de crecimiento de esta forma de comercio electrónico, así en forma atomizada o pequeña,
ha crecido enormemente en los últimos años y sigue afianzándose, y cada vez más a partir de la pandemia. Seguramente la venta virtual es algo que está promocionado inclusive, así que si antes crecía naturalmente, imagínense ustedes impulsado a raíz de la situación que se vive. Pero todo eso con la contracara para las empresas, que es cómo asumir el costo de repartir pedidos atomizados. No es lo mismo transportar en grandes volúmenes mercaderías que hacerle llegar a la casa a cada cliente el producto. Entonces, ahí también la empresa está en una contradicción permanente. Busca bajar costos y por otro lado busca satisfacer lo mejor posible al cliente, y esta forma de distribución que se va configurando lo pone en esa encrucijada. Ese es fundamentalmente el tema del trabajo que tienen una semana para resolver. Ya que estamos en videollamada y estamos explicándoles, si bien parecen muchas cosas, pero como les digo, si me sale bien la grabación van a tener oportunidad de ir a las partes puntuales donde no les haya quedado claro, o nos siguen llamando y nos consultan cuando llegue el momento. Ustedes no la ven publicada todavía, por eso aparece más gris clarita acá en la imagen, porque va a aparecer publicada cuando ustedes terminen con el trabajo de logística. La idea es, van a tener tiempo para entregarlo hasta el 17 de junio. Quiere decir que hay más de una semana inclusive de tiempo para realizar esto, que es un cierre de la unidad que es comercialización y marketing. Después tenemos que pasar a otra que es producción. El tema de producción es completamente distinto de cómo se fabrican los productos. Pero ahora, para cerrar esto que veníamos viendo desde que arrancamos en el aula con comercialización y marketing, pasando por todas las actividades que hicimos ahora a distancia, ¿cómo van a hacer la integración? Miren, el formato yo creo que puede resultarles novedoso, no tengo la menor idea si se los han pedido o no para alguna materia. A lo mejor para teatro, para lengua o para alguna otra materia se los han pedido, pero si ustedes han escuchado la expresión podcast, está como muy vigente, muy de moda, porque es una forma de presentar información. Una que plataformas como Spotify y también YouTube y también Google y un montón de estas compañías que se encargan de distribución tradicional de película y video, utilizan ahora la distribución en formato de podcast. ¿Cuál es la ventaja de esta forma de comunicar información? Y puntualmente menos pesado que los archivos de video. Y a diferencia de la radio, yo el programa de radio lo escucho una vez y ya pasó. Si quedó grabado, por eso hoy en día los programas de radio utilizan tanto este formato, si alguna entrevista fue muy valiosa, si lo que se dijo como columna de un periodista conocido es muy interesante, se deja la grabación disponible y se la comparte por diversas plataformas. Entonces hay gente que se ha vuelto bastante conocida y famosa por hacer podcast de los temas más variados. Hay algunos que son humorísticos, hay otros que son más serios, pero hay de todo tipo de temas. Se aborda un interés determinado, generalmente llegan a tener 25 o 30 minutos y tienen la ventaja de que, como les digo, lo reproduzco todas las veces que quiero, o me da la independencia de estar descansando en un sillón, estar haciendo gimnasia, estar haciendo lo que sea, y poder escuchar eso que me resulta interesante. Lo utilizan muchos como medio de estudio, porque hay algunos podcasts de temas específicos. Por ejemplo, yo les digo de educación financiera, hay algunos que son muy buenos. Y entonces estoy aprendiendo o tengo a alguien que me va explicando, mientras yo a la vez puedo estar libre haciendo otras cosas y simplemente registrando el audio. En definitiva, lo que tienen que hacer es grabar una síntesis. Ustedes miren un poquito todos los trabajitos que fuimos haciendo y tienen que grabar una síntesis que no somos tan ambiciosas.
Mínimo 15 minutos, máximo 30. Acá tienen en forma de preguntas. ¿De qué tratará el de ustedes? El de ustedes es una síntesis. Y les puse que deben usar desde el arranque del cuadernillo más todas las actividades realizadas. ¿Cómo lo van a hacer? Utilicen el dispositivo de grabación que quieran, pero tienen la grabadora de voz del celular, por ahí es la más ágil y la más práctica, y si van a sonidos del celular después en el almacenamiento, lo van a encontrar sin ningún tipo de problema. Es un formato no tan pesado, automáticamente lo pueden subir a Drive para compartirlo en Classroom, entonces no hay por ahí mucha dificultad si lo utilizan de esa manera. ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a subir automáticamente a un Padlet. Ustedes lo han usado en otras materias. A Padlet lo han usado conmigo el año pasado en el portafolio digital. Seguramente en alguna otra materia lo han usado también. Ustedes están puestos como colaboradores. Quiere decir que si yo hago clic y puedo agregar, ustedes van a hacer clic acá y también van a poder agregar sin ningún problema el audio de ustedes. Para reforzar un poquito más la explicación y para probar a ver cómo salía, yo hice una grabación breve, también con la grabadora del celular, y la publiqué acá. Lo mismo es lo que ustedes van a tener que hacer. Tienen una definición de podcast como para orientarse y les habla de la importancia en estos tiempos, porque las marcas lo utilizan mucho para aproximarse al cliente. Tienen una nota donde habla de las plataformas que más lo utilizan y de alguna manera lean un poquito por qué pesa tanto, ¿no es cierto?, en estos tiempos este formato de comunicación. Y acá les puse una captura de pantalla, pero si ustedes googlean podcast, acá les habla fundamentalmente, yo le puse lo de la duración y lo de qué sería, pero si ustedes entran a la respuesta de todas estas preguntas, van a poder encontrar primero un poco más de orientación acerca de cómo hacerlo y después finalmente lo hacen. Si les provoca un poco de curiosidad, miren, googleen podcast porque van de los temas de interés de ustedes. Yo primero iba a ponerles algunos enlaces y después digo, no conozco los intereses de ustedes en detalle. Cada uno puede buscar del tema que le resulte atractivo y escucharse esos 15, 20 minutos, media hora de la grabación de alguien que sea de su interés y que de alguna manera les da idea de cómo producir su propio podcast. Les digo que lo pueden hacer individual o grupal. Acá en algún lugar me parece que lo escribí esto, de que puede ser individual o grupal. ¿Por qué grupal? Porque no es tan difícil cada uno desde su casa grabar o interactuar y grabarse en el celular lo que están diciendo, y porque muchos de los podcasts reales son en una mesa periodística, como vemos a veces en la tele, periodistas, a veces en los programas deportivos se ve más, en torno a una emisión radial, cada uno con su micrófono, interactúan, hablan, uno hace preguntas y los otros responden, uno puede ser el especialista del tema marketing y el otro el entrevistador, pueden hacer un juego de roles y de esa manera resultar que no lo presentan individualmente, sino que comunican o cuando suben la tarea ponen el nombre de todos los integrantes del grupo. No más de 3, pero 1, 2 o 3 son las opciones en las que pueden presentar este trabajo. En definitiva es una defensa oral o una síntesis oral acerca de los temas que desarrollamos hasta ahora en esta primera unidad. Yo voy a interrumpir ahora la grabación y paso a responderle las dudas o